Bueno, Shabbat Shalom, amados hermanos, bendiciones para todos. Continuamos con todas las actividades que el Padre nos ha colocado para cumplir en este tiempo de Shabbat. Desde acá un saludo a todos los que están presentes y a todos los que están conectados a través de este medio. Muchísimas gracias al Padre por toda la bendición de la cual hemos sido objeto en todo este tiempo maravilloso. Y bueno, es un Shabbat propicio para hablar de tantas cosas, siempre en medio de lo que el Padre nos coloca, que no es otra cosa sino su revelación y lo que está previsto en los próximos días, como es la celebración de Pesaj, que es el inicio, el arranque de todo este periplo hermoso que el Señor nos concede, como esos hitos marcados en el desierto para poder cumplir y poder reafirmar nuestra fe, nuestras convicciones y acercarnos más al Padre, ¿no? Definitivamente, porque yo creo que de eso se trata, ¿no? De acercarnos más al Señor. Nos ponemos en pie un momentico para tener una oración. Te alabamos, Señor, y te damos infinitas gracias, Padre, por esta tarde de Shabbat. Gracias por todas las cosas que nos has concedido en este día, y te ponemos todo el resto de las actividades para que seas tú, Señor, presente, tu espíritu de santidad en todas las cosas que hagamos, Señor. En particular esta enseñanza, que seas tú, Padre, guiándonos y confirmando, recordando todas las cosas y abriendo camino en nuestro corazón para asimilar las cosas que posiblemente sean nuevas para nosotros. Gracias, Padre, por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mesías Yoshua. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Bueno, ya nuestro pastor había anunciado algo que quería comentar brevemente antes de comenzar la enseñanza, con referencia a todo el proceso que en mi caso particular ha venido pasando, transcurriendo, y por eso es motivo de siempre de agradecer al Señor, ¿no? No porque los resultados sean los que uno espera, sean favorables obviamente, sino porque el Padre, y así lo sentimos, está en control de todas las cosas. Y esto no es una excepción. El jueves pasado había un examen previsto de una serie de exámenes que tengo que hacerme, pero es un examen muy particular porque es, digamos, muy determinante de cierta manera y muy relevante, que es un cintilograma óseo. Me lo realicé el pasado jueves allá en Maracaibo y bueno, siempre uno, porque una cosa, desde el principio de todo este proceso, yo he tenido, no sé, no me gustaría llamarlo fuerza de voluntad, sino claridad. Claridad, y que esa claridad me induce a tener paz en mi corazón. Incluso en los tiempos más complicados de todo este proceso que ha sido muy largo, siempre he tenido paz en mi corazón y confianza en el Señor. Y esta batalla, por así llamarlo, no la he librado solo. Yo siempre he dicho que hay mucha gente a mi alrededor que me ha estado acompañando, mi familia, mi esposa, mis hijos y todos ustedes. Y en los momentos más complicados, incluso hablando hasta de logística, siempre han estado allí. Y le doy muchísimas gracias al Señor por ello. Y yo estoy en un tratamiento, porque ustedes saben que soy alérgico a muchos medicamentos y eso de alguna manera me impide
tener la facilidad de un tratamiento convencional, por así llamarlo. Y tengo que buscar alternativas eh, que a veces no son fáciles, ¿no? Porque por la escasez quizás de personas que estén bien, eh, digamos, empapadas del asunto, y también por las mismas creencias, y sin desmeritar todo lo que científicamente el Padre nos da a través de la ciencia médica convencional. Entonces, me hice el cintilograma óseo el día jueves, me acompañó el hermano Matitiajo, a quien le doy muchísimas gracias al Padre por él. Siempre ha estado allí, al igual que muchos de mis hermanos que están acá presentes. Em, claro, hay momentos en que uno siente como un frito en el estómago, ¿no? Porque uno como que no es de hierro todo el tiempo. Eh, y verme allí en esos espacios eh, donde uno no está acostumbrado a eso, a esos ambientes, y uno mira para arriba y dice medicina nuclear. Y ya cuando eso uno, oye, estoy entrando en otra dimensión. Esto no es una solución que le pinchan a uno y listo, no. Y ver los aparatos y el trato, pues que hay muchas diferencias. Me quitó la palabra de la boca, pastor, y ver en una sala de espera que hay personas que pudieran estar peor, si se pudieras llamarlo así, peor que tú o mejor que tú. Pero eso choca, ¿no? Eso cualquiera le enfía el guarapo. Y ahí es donde se prueba en quién hemos creído, definitivamente. Y yo creo que son procesos que de alguna manera el Padre permite que nosotros pasemos para darnos cuenta de su fuerza, de que Él no está jugando con esto, de que sus promesas son verdaderas y que uno también se da cuenta de lo débil o lo fuerte que pudiera ser en ciertas áreas, ¿no? Ver personas de muchas edades, porque a veces uno dice, bueno, todas estas cosas les pasan a las personas de mayor edad porque, bueno, ya están viejitos, etcétera. No, allá habían niños, habían jóvenes, habían mujeres, habían hombres, ancianos. Tampoco habían muchos, ¿no? Pero todas con gente ya que venía con procesos operatorios, gente. Y oye, bueno, cuando me llamaron, porque es un proceso largo, aunque el examen es muy corto, había que esperar un rato para que el medicamento que lo colocan en la vena haga su proceso. No puedo explicar eso porque yo no lo sé, pues. Es un isótopo radioactivo, una cosa que no tiene ningún impacto a nivel de síntomas, porque yo no sentí nada. De ahí me fui, me metí al cafetín y me comí, me tomé un juguito, porque me dijeron puede desayunar y bueno, dele para allá. Y cuando yo me acosté en aquella camilla, eh, que no es la cama de uno que está el calorcito, sino que es una broma tan fría, bueno, ustedes saben. Ahí yo sentí paz y seguridad. Yo cerré mis ojos, hice todas las indicaciones de las que estaban allí y dije, bueno, yo estoy en tus manos, siempre he estado en tus manos. Entonces, claro, el diagnóstico a uno no se lo dan de una vez y eso a veces hace muy, muy difícil la espera, porque si dicen, bueno, vete tú y aquí está el resultado, ¿no? Tenía que esperar unos días, más que había que aprovechar la ida a Maracaibo para no hacer dos viajes. Total que esos días que estuvo una semana de por medio, me los entregaron el jueves. Matitiano me acompañó, yo fui y me entregaron el sobre.
Y yo, Señor, aquí está, esta es tu confirmación. Y había el sol. Cuando yo me metí en el carro, que Matiteado me estaba esperando en el estacionamiento, él no quería prender el carro, no sé. Y entonces y estoy sacando el sobre así como que una carta cuando tú sabes, los jugadores ven la... y Gatitajo estaba, tú sabes, así como que esperando. Y lo primero que me consigo son 2 líneas que fue las que envié por algunos, se las envié por WhatsApp, en donde decía que no había sospecha de ningún tipo no recuerdo la palabra, de evidencias, de metastásicas ni nada de eso. Y, gracias. Entonces, le doy muchísimas gracias al Señor por eso. Fue un momento muy... ¿Cómo? Y bueno, estábamos con la cuestión del vino y el jugo. Y me dice Matiteado, ¿te fijas que no vamos a comprar vino, no vamos a comprar jugo, tenemos que comprar vino porque eso hay que celebrar? Él es para toda excusa válida. Y, y solamente 2 líneas, el resto de los estudios no lo entendía porque había cosas allí. Pero la doctora, yo le dije, voy a pasar primero por allí para retirar el examen y yo luego voy a su consultorio para ponerme el tratamiento que me tocaba, que son las megadosis de vitamina C, y me tocaba la número 10 de 12, ya me faltan solamente 2. Cuando yo entro, ella tenía otros pacientes ahí en el consultorio, pero ella como que estaba pendiente porque estaba la puerta abierta, tenía 2 personas allí, y yo paso y ella, cuando se da cuenta que yo estoy allí, levanta la cabeza y me dice, ¿cómo saliste? Pero, y yo le hice así, y ella me dice, yo sabía. Y bueno, siguió con su paciente y yo seguí para la otra sala para el tratamiento. Después ella me abordó y me vio todo el informe y me dice, así como coloquialmente, no, chamo, vos estáis limpiecito. Me dijo, vos estáis limpiecito. Me dijo por qué era así. Me explicó algunas cosas técnicas pues, de eso. Y me dio algunas recomendaciones, algunas instrucciones para poder seguir las pautas, ¿no? Pero, amados, yo le voy a decir una cosa. Obviamente es el resultado que yo estaba esperando. Yo no voy a negar que no, nadie quiere esperar otro resultado que no sea ese. Pero aún así, claro, uno piensa cuál sería mi reacción si hubiese sido un resultado contrario. Pero aún así, hermanos, la fuerza, la convicción, la confianza en el Padre puede darnos la capacidad de abordar diferentes escenarios, por muy incompatibles con los deseos que uno tiene. De eso estoy seguro. De eso estoy seguro. Porque sabe que al final del día, cuando uno sabe que el Señor está en control de todas las cosas, uno descansa en eso. Y por su condición de todopoderoso, de todas las cosas que nos dice su palabra, si uno se apropia de eso, uno no debe temer de cualquier resultado. Y no es fácil esto que le estoy diciendo. No es fácil. Porque decirle a una persona y llamarlo dentro de un consultorio, un especialista, y le dice, tú tienes cáncer en nivel tal, cuando ni siquiera tú lo esperabas, eso puede dejar a cualquiera desfasado. Y conmigo sucedió. No estábamos esperando ese resultado. Y en ese momento, bueno, pero así como uno recibe el golpe, de la misma manera,
Esto no me pertenece, voy para arriba otra vez. Y ahí me quedo. Bueno, ustedes han vivido parte de estas cosas conmigo. Y es así. Yo no puedo disimular o no puedo aparentar una cosa. El hermano que ustedes están viendo y los que me están escuchando por allí, así soy yo. O sea, con mis temores, con mis debilidades, pero también con mis fortalezas, que todas me las da el Señor, así soy yo. O sea, no tengo por qué estar diciendo cosas que para inventar o para, digamos, condicionar ciertas cosas, ¿no? Aquí las condiciones las pone el Señor. Y la confianza que uno puede tener en Él, a Él, es la que determina una actitud. Una actitud. Así que, amados hermanos, esta bendición no solamente es mía, es para ustedes también. Y sobre todo a aquellas personas que están pasando por diferentes procesos, no solamente incluso de enfermedad, procesos en su vida. Créanle al Señor. Todas estas enseñanzas que a través de todos estos años, estas palabras que particularmente por nuestra boca ha salido, eso no es una tontería, eso no es una, como decían los políticos, una falacia. Eso es una gran verdad. Y tenemos que creer en eso. Estamos obligados a creer en eso. Y por eso les animo a que en cualquiera de las circunstancias en las cuales pudieran estar ustedes pasando, confíen en el Señor, que por muy oscuro que se muestre el escenario, el Padre siempre va a estar allí. Eso es una gran verdad. Pero tenemos que creerlo. Tenemos que creerlo. El Señor hizo una creación en cada uno de ustedes, de nosotros, que es nuestro cuerpo perfecto. Pero hay que buscar la manera de alinear esa perfección en términos de funcionalidad, incluso de reacciones bioquímicas, con relación a la creación. Y eso lo he aprendido yo también. Porque el fundamento es la creación celestial. El cuerpo humano está diseñado por el Padre Creador y Él no se equivoca. Él nunca se equivoca. En algún momento de nuestras vidas existieron cosas que por alguna razón ese equilibrio se perdió. Pero hay que buscar entonces otra vez el equilibrio. Y la sanidad está allí, partiendo de esa plataforma de fe, de confianza y de esperanza, sin desmeritar la ciencia, porque también el Padre obra a través de eso. Bueno, ese es un cuento que quería echarles para que sigamos adelante con eso. Amén. Pesach, camino de libertad. Y es difícil no asociar a la celebración de Pesach sin esa palabra libertad. Me acuerdo del juego no sé si ustedes jugaron ese juego cuando estaban chiquitos. Yo ni me acuerdo que era una base y dice libertad. Libre por todo. Bueno, no, parece que aquí todo el mundo es... Parece que el único que jugó fue Bexalel. El Cana, van dos. La gente como que... No, yo sé que aquí hay libertad y los tocaba y una cosa así. Hay gente que se está riendo, pero bueno, no sé si... Pero eso es una verdad. No hay ese camino, esa senda que se abre, tiene un portón grandísimo que se llama libertad, que se abre. No hay otra forma. Y claro, esta mañana estamos escuchando en la Parashá el protagonismo que tiene la mujer y la entrecomillo, porque así lo ha querido el Padre, es una figura que ha utilizado para significar la responsabilidad que nosotros tenemos como pueblo, para hacerlo bien grande, y la relación que debemos tener con Él, que es un pacto matrimonial, es una figura maravillosa que el Padre nos ha colocado allí para poder entender lo que Él quiere de nosotros. ¿Okay? Y de eso precisamente se trata todas estas convocatorias que comienzan dentro de pocos días, ¿okay? Por no decir horas.
Y es una novia que está lista y que está esperando a su novio para poder, pues, iniciar todo ese proceso, todo ese camino maravilloso que tiene una significancia. Todas esas convocatorias que nosotros vamos a ver en este ciclo que desde ahora, todas están concatenadas y claro, una no se parece a la otra, pero cada uno tiene su espacio, su carga y se complementan unas con las otras. ¿Ok? Para poder ver ese ciclo que comienza con Pesaj, pero que termina con un Sukkot y Sheminit Atzeret que se pierde de vista por ser el número 8, como todos ustedes lo saben. Por lo tanto, en Pesaj tenemos una condición bien importante porque viene a ser la redención de la novia. Redención es libertad. La liberación de la novia y su salida de la esclavitud de Egipto, vale decir el mundo y su sistema. Y de allí en adelante comienza una especie de prelación. Es decir, no podemos celebrar panes sin levadura, Omer y Shavuot y todo lo que viene arriba sin haber aprobado, utilizando eso como cuando uno está en los estudios, que tiene que aprobar primero una materia para poder ver la otra. No podemos pasar a otro nivel sin ser libres en este caso. ¿Okay? Panes sin levadura, que es donde se inicia el proceso tomando en cuenta el pecado y su limpieza de nuestras vidas. Luego viene el Omer, la cuenta del Omer, que es un proceso de madurez con todas las de la ley, que incluso tiene todos esos espacios de 49 días. Proceso de madurez de la novia hasta el compromiso que está en Shavuot, que es el compromiso de la novia, donde se va la ketubá, la formalización de ese compromiso. Y de eso también estuvimos hablando muy sumariamente esta mañana. Yom Teruah, que es el día pues que el Mesías como novio venga por su novia. Yom Kippur, que significa la purificación de la novia para las bodas. Y finalmente Sukkot, que son las bodas del Cordero y su eterna morada. Y claro, de ahí se proyecta Sheminit Atzeret con un espacio de, bueno, que rompe todo el esquema como ya lo hemos visto, ¿no? Pero eso no se da, repito, sin esta plataforma. Entonces tenemos que vivir, tenemos que entender, amados, cuál de estos espacios, cuál de estas piezas nosotros estamos celebrando para poderla encajar dentro de ese todo y poder entender de manera integral todo el plan perfecto del Padre. Y es necesario hacerlo. Sobre todo ahora que vamos a comenzar ese ciclo. Nosotros habíamos visto al inicio de este mes, cuando celebramos Rosh Hashanah, primero de Aviv, en Shemot capítulo 12, donde está este mes para vosotros, principio de mes. Sea este vosotros el primero de los meses del año, que es el versículo 2 del capítulo 12. Pero enseguida, el verso 3, para que ustedes vean que hay como una secuencia maravillosa, dice, habla a toda la congregación de Israel diciendo el día 10 de este mes tome cada uno un cordero. Y este día, precisamente hoy, en tiempos de Shabbat, es el día 10 de Aviv. Y por eso es maravilloso cuando escuchamos a las 3 de la tarde, que es una hora muy significativa de paso, tomar esos elementos que nos ayudan con la actualización, insertar todo aquel acontecimiento que salta de la parte histórica y va mucho más allá de la parte profética. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Ese día 10, cumplido como el primero de los 4 días, que termina con esta celebración prácticamente. A partir de hoy. Es decir, ya arrancamos con toda esta cuestión. Dice, entonces, para hacer el texto completo del capítulo 12 de Shemot, versículos 3 al 12, vemos lo siguiente. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo el día 10 de este mes tome cada uno un cordero según sus familias paternas, un cordero por hogar y si la familia es pequeña para un cordero, entonces él y su vecino más cercano a su casa tomen uno según el número de personas. Dividiréis el cordero según lo que coma cada uno. Vuestro cordero será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas
o de las cabras, y lo tendréis encerrado hasta el día 14 de este mes. Entonces serían 4 días, 10, 11, 12, 13 y 14. Sí. Ya vamos a estar hablando de la secuencia y de las actividades que vamos a tener cada uno de esos días para llegar a Pesach como tal. ¿Okay? Dice, y toda esa asamblea de la congregación de los hijos de Israel lo inmolará entre las 2 tardes. Luego tomarán de la sangre y la pondrán sobre las 2 jambas y el dintel de las casas en que lo coman. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego con panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. No comáis de él nada crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas, dice esta primera parte. Y el pastor decía hace ratito en su reflexión que había una cosa interesante, por lo menos así lo entendí yo, que ellos estaban viviendo ese momento como un hecho quizás para el común de la gente que no proyectaba mucho más allá de lo que representa una liberación, una redención. Y ya eso es bastante. O sea, cada quien estaba viviendo eso, no con la proyección como la vemos nosotros hoy día, con toda la revelación que tenemos a través de su palabra. Ellos era viviendo un tiempo, la culminación de un ciclo de esclavitud que pasaban los 400 años y ya veían el fin de ese ciclo, de esa etapa. Y entonces estaban conectados, yo pudiera decir que a través de la fe, con mucha propiedad, esperanza de cumplir todas estas cosas. Ahora es importante señalar lo siguiente, y que yo insisto en que a lo mejor ellos no tenían ni idea del por qué un cordero, de por qué la sangre, del por qué esto, de tantos detalles que ahora nosotros entendemos con mucha claridad. Pero aquí hay una cosa que es muy evidente, que es esto que está acá, es el cordero, que se reitera muchas veces, y eso no es por casualidad. Hay un elemento protagónico en ese acto de liberación, de redención, que es el cordero. Y dentro del cordero su sangre. Porque la sangre de ese cordero, que estaba distribuida de esa manera como lo dice la palabra, debía ser una marca que iba a determinar una conducta. Y eso no ha cambiado. Porque simbólicamente o proféticamente hoy no es diferente. Esa marca identifica, esa marca protege, esa marca separa, esa marca clasifica, aunque nosotros de repente no estamos, a algunos no les gusta eso, porque las leyes ahora no admiten alguna segregación, pero es así, es así. Y eso obviamente apuntaba a nuestro Mesías Yehoshua, es así. No hay otra forma de entenderlo. No hay otra forma de ver cómo se proyectaba esto en el futuro para nosotros hoy día. Y se ve con mucha claridad. Ahora, ¿qué es Pesach? Si completamos lo que está en el capítulo 12, ahí lo dice muy claro. Dice, no dejaréis nada de él para la mañana siguiente, lo que sobra de él, es decir, del cordero que estaban procesando, en la mañana siguiente lo quemaréis en el fuego y así habréis de comerlo. Ceñidos vuestros lomos, vuestras sandalias en vuestros pies y vuestro cayado en vuestra mano y comeréis apresuradamente. Es decir, el cordero es la ofrenda de Pesach para Adonai. Eso es Pesach, es una ofrenda. Es una ofrenda que tiene unas características particulares, pero es una ofrenda que se da. Es decir, cuando nosotros estamos celebrando Pesach, estamos celebrando una ofrenda que tiene una significancia para nosotros mucho más completa y quizás mucho más compleja para algunos en nuestro Mesías Yehoshua, que no se separó más nunca de su proceso, del proceso que estaba dibujado acá en Egipto en ese tiempo. Porque
cuando esa sangre marcaba los dinteles de las puertas, y cuando pasaba ese ángel destructor o de la muerte, los que estaban con la marca no tenían, o las casas que estaban marcadas, no les afectaba. De la misma manera, está pasando con nosotros, solamente que en términos espirituales estamos cubiertos con la sangre de nuestro Mesías Yehoshua. Eso es una gran verdad. Y si estamos hablando de esta redención inicial, que es el dibujo, que es el boceto, que es la sombra profética, de esta redención que estamos viviendo, amados, esta es la segunda redención. Y las características de esta segunda redención en el cual todos nosotros estamos incluidos, y por qué no decirlo, invitados, pero nosotros somos los que tenemos que dar el paso, nosotros somos los que tenemos que agarrar la sangre y pintar nuestra casa, para decirlo de esa manera. El Padre no puede hacer eso por nosotros, porque allí no lo hizo. Él simplemente dio la instrucción y el pueblo obedeció, o la mayoría, o parte del pueblo. Y lo mismo está pasando y va a pasar en este tiempo, en esta segunda redención. Entonces, Él es la ofrenda de Pesach para Adonai. Y durante esa noche yo pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Fíjense, una cosa particular, que no solamente incluía al hombre, sino también a los animales, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo Adonai. Es un evento de juicio. ¿Y qué es lo que nos espera al final de este tiempo? Y lo vimos también claramente en la mañana, y gracias al Señor por ese equiparamiento de esas dos mujeres, en cuanto una ha sido bendecida y que había un medio, que son las promesas, los votos, el dar y recibir, y otra que había sido enjuiciada. Eso es el esquema. El Padre no ha salido de allí. Que se dibuja de diferentes maneras, en contextos históricos diferentes, con voceros diferentes, eso es otra cosa. Pero el esquema, la historia profética, todo está dibujado allí. Pesach literalmente significa pasar por alto. Pasar por alto. Y la cuestión del pasar por alto es precisamente sale de ese ángel destructor pasa por encima de esas casas que han sido marcadas y no tienen ningún efecto porque están selladas con la sangre del Cordero. Ese es pasar por alto. Okay. Que técnicamente es lo que traduce esa palabra. Y ahí está como parte de esa evidencia. Continúa diciendo Shemot 12, en los versículos 13 y 14, la sangre os será por señal. La sangre otra vez, o mejor dicho, la primera vez que sale, es la primera vez que sale la señal, la sangre como desde el punto de vista histórico, como una cosa que marcaba, que se tenía referencia de la sangre de los animales y las prohibiciones que habían para no ingerir la sangre, porque ahí está la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces aquí funciona como una parte de la señal. En las casas donde estéis, pues veré la sangre y os pasaré por alto. Pesa. ¿Qué va a ver el Padre? Es una cosa importante que se aclare. El Padre no lo va a ver a usted. El Padre va a ver la sangre del Mesías que lo está cubriendo a usted. ¿Se entiende? Porque si el Padre nos ve a nosotros, salimos raspados, amados. El Padre va a ver, insisto, la sangre que lo está cubriendo, que lo está protegiendo. Eso va a ver el Padre. Ahora, como decíamos esta mañana, eso tiene que ser consecuente. Si yo estoy bajo la sangre del Mesías, tengo que actuar como tal. Tengo que ser digno, debo ser digno de ese privilegio que me da el Señor. Porque si yo me salgo de esa condición, el Padre, yo no tengo esa protección de la sangre. Y el Padre me va a ver a mí. Y si me ve a mí, me raspa. Porque no estoy cubierto, no estoy protegido. Por el medio que Él mismo proporcionó como medio de salvación. Entonces,
Y pues veré la sangre y os pasaré por alto. No habrá en vosotros plaga para destruir cuando yo azote la tierra de Egipto. Ese os será día memorable. Y por eso es que estamos de celebración. Un día memorable tiene que ver con el recuerdo. Un día en el que se queda en nuestra memoria. Un día memorable. Y lo celebraréis como una fiesta solemne a Adonai por vuestras generaciones. Por eso lo estamos celebrando. O sea, hay dos motivos fuertes de celebración. Primero, porque lo indica, porque lo ordena el Padre. Y segundo, por el significado que tiene eso. O sea, son dos cosas de peso. Porque incluso si de repente no pueda tener algún significado, porque no lo entendemos o porque lo que sea, ya con ordenarlo el Padre nosotros tenemos. Pero aquí se complementan las dos cosas. Es decir, lo ordena el Padre, pero también tiene un significado para nosotros porque nos muestra el amor, la salvación, la redención. Alguien decía por ahí, yo no tengo la nota, que no hay peor prisionero que aquel que no sabe que es prisionero. Algo así dice la nota. Y ellos lo sabían, estaban conscientes de eso. Entonces, por vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Es decir, nosotros estamos dando continuidad a esa condición. Shemot 12:29 dice, y aconteció los hechos. Porque hasta aquí era, esto va a pasar, esto va a pasar, pero ahora vienen los hechos. Entonces, y aconteció que a medianoche Adonai hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba en su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito del ganado. Y continúa diciendo en el 12, 40 al 42, la estancia de los hijos de Israel que habitaron en Egipto fue 430 años. Y transcurrido 430 años, en aquel mismo día, todos los escuadrones de Adonai salieron de la tierra de Egipto. Noche de vigilias. Ahí nadie durmió, como nadie va a dormir dentro de unos días, porque tenemos que estar conectados hasta los tuétanos, porque cuando venga el cintilograma no hay el limpiecito. Esa es la forma. No hay otra forma de entender esto. Entonces, noche de vigilia para Adonai, por haberlo sacado de la tierra de Egipto, esta es noche de Adonai para ser guardada por todos los hijos de Israel por sus generaciones. Entonces, cuando usted hace ese esfuerzo, amado, oye, que es mínimo, si se quiere, con toda la grandeza que esto trae, nos estamos conectando con esa verdad. Un pedacito de nuestro ser está diciendo no cumpliendo un compromiso o una agenda que nosotros, los líderes de esta congregación, hemos determinado. No es eso, sino que usted se está conectando con la grandeza, con la liberación. Le está diciendo al Padre, yo soy libre, yo estoy cubierto por esa sangre del Cordero y yo quiero sentirme digno de esa libertad, por ese accionar que tú me has dado. Y nos conectamos con esa grandeza. Eso es lo que es. No hay otra forma. Hay tiempos señalados, lo hemos reiterado muchas veces, en los cuales se tienen que cumplir a cabalidad. Nosotros en un tiempo no sabíamos de la importancia que tienen los tiempos del Señor. Gracias al Padre que nos ha dado la revelación, el discernimiento para poder entender estas cosas. Yo creo que, no sé ustedes, pero cuando nosotros hablamos del tiempo y tratamos de irnos hacia atrás cuando estamos dando los primeros pasos, por lo menos yo en la iglesia donde nos tocó pues iniciar, el tiempo no tenía ninguna relevancia. Ninguna relevancia. Los tiempos proféticos, bueno, estaban allí por un referente simplemente. Pero ahora nosotros sabemos en profundidad lo importante que es esto y que es conectarnos, porque eso es otra cosa, que es conectarnos para poder vivir esa
esa forma en este caso, de redención. Algunos dicen, algunas organizaciones, no sé si llamarlos congregaciones o personas, que dicen, bueno, sí, está bien, pero nosotros no tenemos por qué celebrar las fiestas. Bueno, y hay un poco de conjeturas, que esas son las fiestas de los judíos, que no sé qué más, que se le corresponde a ellos, etcétera, etcétera. Pero lo que acabo de leer es muy contundente. Son celebraciones para nosotros y tenemos que hacerlo. Porque viéndolo de la manera más sencilla, si no lo hago, pierdo más que haciendo. Que haciéndolo, ¿qué riesgo tengo? Viéndolo de la manera poco espiritual. Pierdo muchísimo más si no lo hago. Entonces, vamos a conectarlo, pero no solamente porque nos gusta, sino porque si usted es un hijo del Eterno, si usted está convencido con esto, tiene que conectarse con este tiempo. Dice Baikra 23, 5 al 8, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pesach es de Adonai. Y a los 15 días de este mes, en la fiesta solemne es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Ya vamos a estar hablando de esto en el calendario de este año, ¿no? Para dar cumplimiento exactamente o estrictamente a lo que está aquí. Porque es la referencia que nosotros tenemos, amados hermanos, y esto quizás está de más que se los diga, pero siempre es bueno aclararlo o recordarlo. La referencia que nosotros tenemos es la palabra del Señor. Y yo lo digo sin jactarnos. Sin jactarnos. Nosotros estamos empeñados en hacer cumplir esto. Que nos falta todavía, que hemos cometido algunos errores en el transcurrir. Eso también es verdad. Pero la única fuente que nosotros tenemos de guía es esto. Es esto. Respetando opiniones que podamos tener como referencias, que son referencias de instituciones, rabinos, gente muy estudiada con eso, pero lo que está allí es lo que determina nuestra conducta como congregación. 7 días comeréis panes sin levadura, el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, ofreceréis a Adonai 7 días ofrenda encendida, el 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Entonces ahí está como especie de resumen en Baikra, en Levítico 23, que es la que determina todas estas pautas de las celebraciones o las convocatorias anuales y además el Shabbat del Padre Eterno. Las instrucciones dadas en Egipto fueron muy claras para el principio de esta redención inicial. En primer lugar, hay que escoger el cordero el día 10 de Aviv. Esto lo estamos haciendo hoy. Baruch Hashem. Claro, usted dirá, bueno, pero yo no los vi en un corral ni buscando para el monte para un cordero, no. Es el contexto espiritual. Y se dio. No sé qué otra congregación hace esto que nosotros hacemos, pero es esto que está con toda la humildad, con toda la sencillez que pudiéramos tener, porque nosotros no somos bombos y platillos, no. Es esto, eso es lo que está allí, fundados en la palabra. Segundo, sí, nosotros lo hacemos porque está aquí, porque hemos sentido el llamado del Señor de eso. Sí, y que obviamente si es el mismo autor tiene que tener la misma conducta, si tiene temor del Señor. Entonces, ese es el arranque. Iniciamos hoy, 10 de Aviv, que es hoy. El segundo, sacrificar el cordero el día 14 de Aviv, que es entonces esos 4 días que vamos a tener, ya les voy a señalar en el cronograma. Poner la sangre en los dinteles de las puertas. Yo espero que para este año, yo no sé si lo hicimos el año pasado, pero hubo un año que nosotros colocamos, le hicimos también, colocamos una tela roja. Eso fue tremendo porque esto nos conecta con eso.
no es algo, como decimos nosotros, eso no es aguaje, no es pantallería, es una cosa que está allí. Y son elementos que son sencillos, pero que ¡pum!, nos conectan con la espiritualidad, con el peso, con el contenido que tenemos allí. Eso nos refuerza nuestra identidad. Decirle al Señor, nosotros estamos haciendo esto con convicción. No porque, bueno, queremos venir a pasar un rato, que de hecho lo pasamos. Vino o jugo, eso no tiene que ver. Entonces, poner la sangre de los dinteles en las puertas, ya van a ver entonces las puertas, la puerta principal de nuestra congregación también con esa señal. Preparar el pan sin levadura, ya nosotros nos estamos poniendo de acuerdo a las pautas que se están dando para este año. Es diferente al año pasado, pero siempre en la misma línea. Tenemos que hacer esos panes sin levadura, cada quien en su mesa para el momento de la celebración, después, bueno, cada quien en su casa para cumplir con esos 7 días, etc. Okay. Comer su carne con prisa el día 15 de Aviv. Bueno, nosotros siempre estamos comiendo carne. Pero eso ya está, nosotros lo estamos cumpliendo todo el tiempo porque ese es el Mesías. Ese es el Mesías. Ese llamado que el que tenía a acercarse de ahí en lo que conocemos como simbolismo, esa Santa Cena, que la veíamos de esa manera tan religiosa. Salir al desierto para hacer celebración, lo estamos cumpliendo todos los días. Nosotros todos los días estamos en el desierto, pero todos los días estamos celebrando. Y vaya qué calor, que esto se parece cada día más a un desierto, por lo menos por la temperatura. Y todo eso enmarcado o abrazado o cumplido con nuestro Cordero, nuestro Mesías Yehoshua. Todo esto que acabo de descubrir, tenemos que verlo a través de este cristal. A través de ese cristal. Y es maravilloso. Es tremendamente importante. Es confortante. Yo no sé cómo explicarlo. Llena mucho. O sea, tiene todas estas cosas gratificantes. Shemot 12:35 dice, y los hijos de Israel hicieron conforme a la palabra de Moisés. Eso es hermoso. Y esto es un compromiso que tenemos nosotros, porque esto no se quedó allá. Claro, eso se cumplió literalmente en aquel momento, pero a través del tiempo, todavía, y ahora más que nunca, hay hijos de Israel regados por todo el mundo, pero igualito que tenemos la obligación, el gozo de cumplir todo eso conforme a la palabra del Señor. Eso es lo importante que tiene eso. Entonces, qué hermoso es sacar todas estas sombras proféticas y darle forma. Que uno pueda incluso tocar el mantel, la persona, abrazar, comerse el pan. O sea, es hermoso. Y cuando usted hace eso, está conectando tantos años, que eso es imposible hacerlo. Solamente había una serie que se llamaba El Túnel del Tiempo. Bexalel seguro que la vio, porque toda esa cosa que se metió uno en el túnel y se transportaba a otra parte. Bueno, nosotros vamos a estar así. Túnel del tiempo. Porque todas esas convocatorias son conectarnos con ese pasado, pero no quedarnos en el pasado, sino proyectarnos hacia el futuro. ¿Lo viste? No, vos. A ver, metete por YouTube para que lo veas. No, ya estamos rayando el irrespeto, eso tampoco es así. Ahí está. Dices, la coronación, el efecto, el clímax de toda esta historia, que es nuestro Mesías coronado. Hechos 17, 28 al 31, pues en él, en nuestro Mesías, nuestro Cordero, nosotros vivimos. ¿Se entiende? Cuando nosotros, esto que acabo de leer y lo vemos bajo el enfoque de esa sangre que cubrió los dinteles y que el ángel destructor pasó y les concedió continuar viviendo, eso es, pues en él nosotros vivimos, nos movemos y existimos.
En verdad, como algunos de los poetas entre ustedes han dicho, somos efectivamente sus hijos. Somos efectivamente sus hijos. ¿Y qué partida de nacimiento tiene eso? Es la sangre del Cordero. Más nada. Es la sangre del Cordero, para que eso se haga efectivo. Pues como somos hijos de Elohim, no debemos suponer que la esencia del Elión se asemeje a oro o plata o a piedra que se le da formas para técnicas humanas e imaginación. En el pasado Elohim pasó por alto tal ignorancia, pero ahora está ordenado a todos los seres humanos de todos los lugares que se vuelvan a Él de sus pecados. El llamado es el mismo hoy día. La invitación está abierta para todos, para que se metan debajo de esa sangre, para que sean cubiertos de esa sangre. Dice el versículo 31, esta versión, que es la versión K2, pues Él tiene fijado un día cuando juzgará la tierra habitada, un día cuando va a pasar ese ángel destructor en la sombra profética y el que no esté se va. A mucha gente no le gusta el juicio. Yo era uno de ellos. No, zapatea para allá, no vas a hablar cosas negativas. Pero aquí está. Aquí está. Y no es que uno esté anhelando, venga el juicio, tal, qué sé yo, porque lo que está en Revelaciones no es cualquier cosa. Pero está. Y está la forma de ser protegidos de toda esa condición, de ser aprobados en esa condición. Eso es que se sienta seguro de esto, ¿qué le va a temer al juicio? Es como cuando uno tiene el examen. El que haya estudiado, el que se haya apuñaleado con el perdón de muchos que no entienden ese término, no le tiene miedo a que venga un examen fuerte, porque en verdad ha estudiado. Más bien está anhelando de que venga para probar. Entonces, va a venir el día fijado, un juicio, desjugará toda la tierra habitada y lo hará justamente por medio de un hombre que ha designado. Él le ha dado pruebas públicas de esto, habiendo resucitado a este hombre de entre los muertos. Por eso fue que yo quise colocar esta versión porque es muy clara, ¿no? En ese sentido. Y cada vez que uno lee estas cosas, uno se enamora más del Padre. Se enamora más del Padre. Bueno, aquí entonces vamos a responder a la pregunta cómo celebramos Pesa hoy. Hoy, ¿cómo traducimos esto que está acá en la palabra? De esa literalidad para pasarlo a hechos también, obviamente, pero desde el punto de vista espiritual. Y empezamos por el tiempo, por la programación que tenemos. Ahí tenemos entonces algunos días en donde segmentos de 2 meses, que es marzo y abril de este año secular 2026, en donde se van a desarrollar estas actividades, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a tratar de ir paso a paso para que ustedes de una vez se conecten con el programa, ¿no? Esto comienza el día 28. ¿Qué día es hoy? Shabbat 28. O sea, que estamos arrancando acá. Entonces, tenemos del mes de marzo 28, 29, 30 y 31, luego el 1 de abril hasta el día 8, esta primera parte, porque como ustedes se van a dar cuenta, ya eso arrancó y listo. Ya viene todo lo demás. Están involucrados 2 Shabbatot, que es el 28 de marzo y el 4 de abril. ¿Okay? Y tienen que estar pendientes porque hay cosas que van a ser exclusivas de esos días. Por ejemplo, los panes sin levadura, para que estén presentes. Porque claro, uno a veces de repente, como tiene el chip de los panes y tal, y compra o
o se mete un pastelito y tal, pero tenemos que estar pendientes, tenemos que estar vigilantes de eso. ¿De acuerdo? Cuando no entiendan una cosa o tienen alguna pregunta, me hacen señas y tratamos de explicar las cosas. Entonces, ahí tenemos el mismo calendario, pero dentro del calendario bíblico, que es el mes de Aviv, que comienza hoy, hoy es 10 de Aviv, y obviamente este es más lineal. Hasta este 21 de Aviv, que insisto, no termina el mes de Aviv con el día 21, hay más todavía. Ahora, ¿qué es lo que vamos a comenzar? Ya comenzamos con esta primera etapa con la revisión del Cordero. Es decir, hoy 10 Shabbat, 10 de Aviv, 28 de marzo, 3 de la tarde, cumplimos con esta parte. En lo sucesivo, mañana domingo, el día lunes y hasta el martes, vamos a tener 3 de la tarde, ¿cierto? Esa pequeña media hora, una hora de intervención que nos va a conectar con esa parte, con la revisión del Cordero, que lo tenemos acá en las Escrituras. ¿De acuerdo? Luego, el día 31, que es martes, es decir, el 13 de Aviv, comenzamos el ayuno de los primogénitos, ¿okay? Con la cena. Después no podemos comer hasta el día miércoles 1 de abril, al mediodía. Ahí se rompe el ayuno de los primogénitos. ¿Okay? Ya ustedes saben cuál es la condición, todos los primogénitos estamos incluidos allí para celebrar ese ayuno. ¿Okay? Ahí tenemos un programita, ¿verdad? Sí. Hay que estar pendiente de eso. El cierre de lo que es la revisión del Cordero se va a colocar allí, entonces, una especie como de resumen, pudiéramos hablar para agarrar todo esto, una especie de memorial de ese sacrificio que se va a hacer ese día también a las 3 de la tarde, el día miércoles. Entonces, fíjense que tenemos el día miércoles, eso es la semana que viene, miércoles de la semana que viene, ese día va a ser full de actividades. Tenemos la ventaja, como lo decía el Morelatiel hace unos días, que estos días son de asueto por el jueves y viernes de la Semana Santa, según los días libres que da la tradición. No hay clase, o sea que tenemos este año de verdad la mesa bien servida. Y si así no fuese también, nosotros buscamos los huequitos. ¿Por qué ese día miércoles es bien cargado? Porque en la noche del miércoles 14 de Aviv, que ya sería 15 de Aviv, el miércoles 1, en la noche, todos estamos convocados acá. ¿Ok? Comenzando con la búsqueda del Jamés. También hemos hecho llamados, sobre todo a los niños, para que vengan y disfruten de ese momento, porque queda muy marcado, es una actividad muy, muy sencilla, pero que tiene mucha significancia, y para los niños eso es determinante, y quedan marcaditos positivamente. Entonces ahí se va a comenzar todas las actividades que tienen que ver con el ser de Pesach. Esta fe que tiene allí entre las noches del miércoles y la madrugada del jueves, esta es la vigilia. ¿Ok? Entonces fíjense cómo estamos muy unidaditos aquí todas esas actividades. Bueno, pedimos disculpas a todos los que estaban conectados porque se nos fue la electricidad acá, pero sin embargo vamos a continuar, ¿no? Habíamos quedado en la parte de la descripción de lo que son las actividades que tenemos para esta próxima semana. Y dentro de esa semana, el tiempo medular, por llamarlo, donde está el centro de estas actividades, son el día miércoles 1 de abril y jueves 2, en donde está, como les decía, el cumplimiento del ayuno, el memorial del sacrificio, que es a las 3 de la tarde. Luego nos convocamos acá, nos reunimos acá el miércoles en la noche con la puesta al sol, 7 de la noche, para dar inicio a todo lo que es el ser de Pesaj y la vigilia, ¿no? Que va desde el 14 al 15 de Aviv, que es 1 y 2, miércoles y jueves. Seguidamente, ese mismo día, es decir, el jueves 2, que es el 15 de Aviv,
ya ese es el primer día de los panes sin levadura. Es decir, para ser más exacto, comenzamos los panes sin levadura el mismo 14, que es el día miércoles primero con la puesta del sol. En otras palabras, Pesach obviamente lo vamos a celebrar con los panes sin levadura. Ese día, iniciando ese día, que es el 14 de Aviv, con la puesta del sol, ya tenemos entonces el primer día de los panes sin levadura, que se va a extender desde el día 2, jueves 2, hasta el día miércoles 8, de miércoles a miércoles, por decirlo de esa manera. Todos esos días son sin panes sin levadura. ¿Okay? El último día es importante señalarlo, que es el miércoles 8. Ya el miércoles 8, después de la puesta del sol, es que se puede comer panes, la levadura normalmente. Porque aunque pudiéramos tener el cierre el martes a las 7, ese es el último día de los panes sin levadura, todavía tenemos todo ese día hasta el miércoles con la puesta del sol para que cumplamos los 7 días. Eso está claro, ¿verdad? Ok. Bikurim es el día jueves 2 en la noche. Jueves 2 en la noche. Vamos a estar vamos a descansar después que salgamos de la vigilia para poder estar acá en la congregación ese mismo día que amanecemos en la vigilia, jueves 2, que es el 15 de Aviv, para celebrar las primicias Bikurim en la noche. 7 de la noche, me imagino, vamos a estar acá. Exactamente, corrido. Y ese mismo día, con la puesta del sol, que es el jueves 2, repito, 15 de Aviv, tenemos el inicio de la cuenta del Omer, ¿okay? Que es el primer día, y ahí están al final esos puntos sucesivos, porque obviamente son 49 días. En este esquema solamente vamos a abarcar esos primeros 7 días, de ahí sigue hasta cumplir los 49 días, llegar al 6 de Sivan, donde se cumple el tiempo para celebrar Shavuot. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, es importante que tengamos eso presente para hacer las actividades. Insisto, como tenemos la semana de Asueto, porque coincide con la llamada Semana Santa, es importante que tomemos eso en consideración para nuestro beneficio y poder disfrutar de todas estas actividades, siempre cumpliendo con las pautas que están en la palabra. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿No? Está muy claro, ¿verdad? De todas maneras, ahí tienen para que lo guarden y lo pongan ahí. Vamos a tener, como siempre, en la cuenta del Homer la respectiva tabla para que ustedes vayan chequeando también el conteo. ¿Cómo celebramos Pesaj hoy? Primero, celebrar la convocatoria con una cena donde no se come el cordero, y eso es importante recalcarlo, porque Yehoshua reemplazó ese cordero, así que él es nuestro Pesaj, Corbán, como ya lo hemos leído. Hoy no se sacrifican corderos porque Yehoshua el Mesías murió en lugar del cordero una vez y para siempre. Respetamos aquellas congregaciones que lo hacen, pero nosotros acá nos apegamos a esto que está muy claro. Y bueno, nos apegamos a esa verdad que está allí. Segundo, debemos sacar de nuestras vidas y de nuestras casas, esto segundo como evidencia de lo que hemos hecho primero, la espiritualidad, la casa, la levadura, la espiritual y la física, en ese orden, toda vez que las escrituras nos hacen referencia a varios tipos de levadura espiritual. Por lo tanto, la preparación para el tiempo de Pesaj incluye la revisión de nuestras casas para sacar todo alimento que contenga levadura y la levadura en sí. En Pesaj no debe haber en la casa algún tipo de levadura, se deben sacar o ocultar hasta que pasen los 7 días de los panes sin levadura. ¿Okay? Esta es una práctica que venimos haciendo desde hace algún tiempo. Él dispuso estas cosas para que recordemos buscar también en nuestras vidas, así como buscamos acuciosamente en nuestros hogares y la limpiamos, también debemos hacerlo al interno.
que es el principio de todo esto, en nuestra vida todo rastro de pecado y estemos preparados y velando cuando en su voluntad todas las cosas sean cumplidas. Dice Shemot 12, 15 al 20, que es el capítulo 12 de Shemot, que tiene toda esta fuerza, de toda esta verdad. 7 días comeréis panes sin levadura, desde el primer día haréis desaparecer la levadura de vuestras casas. Así que esto no es ningún invento nuestro, eso está allí. Porque cualquiera que coma pan leudado desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. Y el primer día habrá santa convocación. También en el séptimo día, ya está marcado allí en el cuadro que le colocamos, tendréis santa convocación. Eso también lo vamos a hacer. Ninguna obra se hará en ellos, excepto lo que cada uno haya de comer. Eso sí está permitido. Solo eso podréis hacer. Guardaréis pues la fiesta de los ácimos, porque en ese mismo día habré sacado vuestros escuadrones de la tierra de Egipto. Guardaréis ese día por estatuto perpetuo en vuestras generaciones. En el primero, el día 14 del mes por la tarde, comeréis panes sin levadura, sin señas, hasta el 21 del mes por la tarde. Ahí está claro por eso es que colocamos los dos calendarios, el secular y el calendario bíblico, y coincide exactamente todos esos días con lo que está escrito acá en la palabra. Porque todo el que coma cualquier cosa leudada, tanto extranjero como natural del país, esa persona será cortada de la congregación de Israel. No comeréis nada leudado en todas vuestras viviendas, comeréis panes sin levadura. 1 Corintios 5, 6 al 8 dice, no es bueno vuestra jactancia, no sabréis que un poco de levadura leuda toda la masa. Limpiad la vieja levadura, y eso es lo que estamos haciendo simbólicamente, para que seáis masa nueva, como sois, sin levadura, porque el Mesías, nuestro Pesaj, nuestra Pascua, y eso es tremendo porque nos conecta con todo esto que estamos celebrando, ya fue sacrificada. Así que sigamos celebrando la solemnidad, no con la vieja levadura, sino con la levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con ácimos de sinceridad y de verdad. Y este es entonces la gran revelación que tenemos para esto. Recordemos los diferentes tipos de levadura según las escrituras. Está la levadura física, toda clase de levadura del pan, es la común. La levadura de hordos, Herodes, que está en Meir, en Marcos 8, 14 al 15, 6, 14 al 18. Y Matitiajo 2, capítulo 2, versículos 7 al 12. La levadura de los fariseos y saduceos, Meir, Marcos 8, 15, Matitiahu 16, 5 al 12, 23, 1 al 3, Gilel, Lucas 11, 37, 44 y 12, 1. Entonces ahí tenemos todo el soporte bíblico para ver todas estas levaduras de las cuales estamos hablando. Alimentos permitidos y prohibidos en Pesaj. Esto también lo sabemos, pero es importante recalcarlo, ¿no? No se debe consumir jamés, que es el pan leudado, realizado con harina de trigo, cebada, avena y centeno, que se hubiera mezclado con agua y que permaneció 18 minutos sin amasar. Ese es el tiempo que tenemos. Es decir, que si se hace como hacemos los panes, sin levadura, es dentro del tiempo de los 18 minutos. Una vez que se pase, se considera que ha leudado y no se debe consumir. Se debe comer pan sin leudar, masat o masot. Entonces es importante la prohibición temporal, pero también que permite comer el pan sin leudar. Está permitido mojar la matzá con agua o sopa en Pesaj, porque ya no hay, si usted la moja una vez hecha, no se puede, ya no se leuda. No hay que temer al hecho de que la harina pueda fermentar, porque la matzá ya fue horneada anteriormente y la harina no volverá a fermentar. Así que los que quieren poner eso como si fuera un casabe, eso es buenísimo. Lo mojan ahí y listo. No se deben consumir ningún tipo de galletas, pan árabe, etcétera. Que no se tenga la certeza que no tiene levadura. Hay una receta que yo siempre he dicho esto. Si usted tiene la duda de que tiene levadura, si simplemente con la duda, no lo haga, no lo tome. Tiene que estar seguro para no correr riesgo. ¿Okay? Entonces son 7 días y la gente como que, yo no sé, la mente
se mete uno y es cuando más le apetece la hamburguesa, las pizzas, las cosas en ese tiempo. Y entonces, eso hay que trabajar también la parte del dominio propio y todas esas cosas. Se puede mezclar harina con jugos frutales, vino o huevos y usarlos como base para elaborar matzah, que es el pan sin levadura. Se puede consumir pollo, pescado y carnes rojas, siempre que estén permitidas, kasher, derivados lácteos, mantequilla, queso, nata, siempre y cuando no estén acompañados o mezclados con otros alimentos leudados. Se puede consumir alimentos enlatados que no contengan levadura. Claro, se puede, pero yo diría que siempre los enlatados hay que tener mucho cuidado con eso. Está permitido el consumo de frutas frescas, eso sí, secas o refrigeradas y sus jugos. Se puede consumir todo tipo de legumbres, hortalizas y granos, incluyendo el arroz, arvejas, caraotas, etc. También se puede consumir tubérculos como la papa, yuca, entre otros. Se pueden consumir todo tipo de ensaladas cuyos componentes sean los permitidos. Está permitido el consumo de arepas de maíz y de pastas en sus diferentes presentaciones. ¿Está claro con eso? ¿Sí? Nesti. O sea, sí. O sea, bueno, sí. Pues, eso, fíjate que es un elemento nuevo porque no lo teníamos en los años pasados, ¿no? Entonces, lo tuvimos. Entonces es preferible, por eso, ante las dudas es preferible no hacerlo. Sí, sí es verdad que lo congelamos y lo apartamos. Muy bien, ¿estamos claros ahí? Y guardarlo. No, eso sí se puede. Sí. Ah, sí, sí. Listo, de Barín 16, 16 y 17. Cada año todo varón tuyo comparecerá 3 veces ante Adonai tu Elohim. Las fiestas de peregrinaciones que hizo el pastor Nahum hace rato en su disertación. El lugar que haya escogido, en la solemnidad de los ácimos, en la solemnidad de las semanas, en la solemnidad de los tabernáculos, no se presentará con manos vacías delante de Adonai. Cada una dará lo que pueda conforme a la bendición que Adonai, tu Elohim, te haya dado. Entonces, ese dar y recibir que vimos esta mañana y que hizo hincapié el Moré, es importantísimo que lo tengamos presente porque hay que traer entonces al Padre esa ofrenda para ese día de Pesas. Bueno, llegamos a los elementos de la celebración de Pesas. Como ven allí el platillo, esa lo tenemos acá en la congregación, ¿verdad? Lo que es ¿cómo se llama? El plato, la kiara. Y lo que tenemos que, como se había explicado anteriormente, cada mesa trae sus elementos y para colocarlos ahí, eso está todo esto que vamos a describir ahorita. Pues. Que es el vino, que ya está canalizado después de la votación y todo, la matzot, el carpaz, beizá y jaroset. El matzot son los panes sin levadura, el carpaz son las hierbas amargas, vegetales verdes con sal. Aquí se le va a dar el recipiente con la sal. El huevo es la beizá y jaroset es la mezcla de manzana, nuez, almendras y vino que también va a ser dada por nuestra congregación. Lo demás, entonces ya saben ustedes que hay que traerle, incluyendo el huevo cocido. Cada mesa se traerá su huevo. ¿Qué significa el vino? Símbolo del gozo. Durante el ser habrá 5 copas de vino. Cada copa tiene su significado y nombre. Tenemos la copa de la justificación, santificación, redención y la copa del reino. Esa está con esas palabras en hebreo y que traduce en Shemot: os sacaré, os libraré, os salvaré, os redimiré y os tomaré. Esa última copa, la cuarta, es la copa del reino, como ya les decía, no la tomamos porque es la copa del Mesías Ben David, quien dijo: porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Elohim
venga. Gilel 22:18. Por eso nos apegamos a esta palabra y la colocamos allí como una esperanza, bueno, del tamaño de todo el universo, pero que no se debe tomar precisamente para alimentar esa esperanza, la espera. Y tenemos una quinta copa, que es la copa de Eliahu. Esta copa está reservada para el profeta Eliahu, por lo que dice también la palabra. Adonai vuestro Elohim prometió enviarlo para prepararnos para la venida del Mesías. La tenemos lista en el caso de que nos visite en este Pesaj. Y cada Pesaj eso se hace muchísimo más cerca, esa esperanza para que se concrete. Además del vino tenemos la matzot, que son los panes sin levadura. También cada mesa debe traer su pan, hay que ponerse de acuerdo con sus integrantes. El matzah tax, que es la envoltura de esos 3 panes en una servilleta, contiene 3 partes de matzah en una especie de bolsa. Esa bolsa también la tenemos acá, ¿verdad? Esa bolsa la tenemos acá. Algunos dicen que estos representan a los sacerdotes, los levitas e Israel. Recuerden que son 3 panes. Otra interpretación sostiene que los 3 representan a Abraham, a Isaac y a Israel. La matzah de en medio, que eso sí es importante, nos recuerda a Yehoshua, que esa está cubierta como un sanguchito, es la que está en el medio. Es el único que se aparta de en medio del grupo llamado matzah tax, así como el hijo de Adonai fue el que vino del cielo y se manifestó en la tierra. Es sin levadura, así como Yehoshua el Mesías vivió perfectamente una vida sin pecado. ¿Alguna pregunta? ¿Todos bien? Esos panes, ya ustedes saben cuáles son las características de los 18 minutos. De todas maneras, si hay alguna persona que tiene duda, se puede acercar a nosotros y le explicamos. El carpaz, que son las hierbas amargas, vegetales verdes con sal. Pesach se celebra en la primavera cuando la tierra está verde con vida, y así el carpaz representa vida. Lo sumergimos en agua salada que representa lágrimas y lo comemos. Esto nos recuerda que la vida en Egipto fue llena de lágrimas. Shemot 1, 11, 13 y 14 dice: los egipcios nombraron capataces sobre nosotros para afligirnos con dura labor. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron, por eso es que es un poco amarga la cosa, su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaron con rigor. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, todas estas cosas que son detalles bien importantes, según las convocatorias que tiene muchos detalles, pero que todas apuntan a esos elementos de liberación que se dieron allá en aquel tiempo y que con este acto nosotros nos hacemos partícipes, como les decía antes, de esa condición. Los huevos cocidos o beizá, para algunos el huevo representa los sacrificios que fueron ofrecidos en el templo en Jerusalén durante las convocatorias. Para otros representa el duro corazón del faraón, pero por dentro fue ablandado por las palabras dadas por Adonai a través de su profeta Moshe. Pero también pudiera representar el corazón endurecido de todos aquellos que han entregado en pacto con Adonai, pero siguen viviendo de espaldas a Él, y la palabra debe penetrar sus vidas para transformarlas. Esta mañana vimos 3 advertencias bien importantes que tienen que ver con los compromisos, y dentro de ellos resaltaba el pacto del Padre. Y eso es importante que lo tengamos presente. Llegamos al Haroset, que aunque tiene un aspecto no muy atractivo, es delicioso, sobre todo cuando venimos de probar las hierbas, que mucha gente no les gusta comer monte, por decirlo de esa manera, menos con sal, etcétera, y entonces es un oasis cuando uno llega a esta parte porque tiene un sabor a nueces, a dulce, es una mezcla de manzanas, nuez, almendras y vino. Siempre que llego a esta parte, siempre viene a mi memoria el pastor Natán, de bendita memoria, a quien agradecemos a nuestro Padre por todo ese tiempo que nos permitió vivir. Él era, digamos así, el especialista, el encargado de hacer eso.
Representa el barro mezclado con paja para hacer ladrillos para construir las ciudades del faraón. Nos recuerda que si conocemos a Adonai y su redención a través del Mesías, todavía puede haber dulzura, aún en las circunstancias más amargas. Y esto es importante que lo tengamos presente. ¿Okay? Yo voy a repetir esto. Nos recuerda que si conocemos a Adonai y su redención a través del Mesías, todavía puede haber dulzura aún en las circunstancias más amargas. Llegamos a los cuatro hijos y con sus 4 preguntas respectivamente. Pesach proporciona, como si fuera poco, una oportunidad para enseñar a nuestros hijos el plan de redención de Adonai, que de alguna manera se condensan en estas preguntas. Está escrito en la Torá, en Shemot capítulo 12, 25 al 27, guardaréis este servicio y cuando os dijeren vuestros hijos que es este en vuestra ceremonia, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua del Señor. Así que ahí tenemos las 4 preguntas. El hijo sabio pregunta, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Adonai, nuestro Elohim, os mandó? Eso está en Devarim 6:20. El hijo impío pregunta, ¿qué es esta conmemoración vuestra? Shemot 12:26. El hijo simple pregunta, ¿qué es esto? Por allí la simplicidad de la pregunta. Shemot 13:14. El hijo que no tiene capacidad de preguntar, se le debe relatar la historia de Pesach, como está escrito. Se hace esto con motivo de lo que el Señor hizo por mí cuando me sacó de Egipto, según está escrito en Shemot 13:8. Y qué hermoso cuando nosotros hacemos esto y la referenciamos, la anclamos con la palabra. Ahí está, y le damos forma en la práctica. Y eso es hermoso. ¿Se acuerdan de Dayenu? Dayenu. Hubiera sido suficiente para nosotros. Esto también tiene un significado bien tremendo. Esta melodía rápida y tradicional tiene más de 1000 años de antigüedad, así que nos estamos conectando nada más que con tu cebote de años. Se trata de agradecimiento a Adonai por todas las bendiciones que nos dio como su pueblo, como sacarnos de la esclavitud y darnos la Torá y el Shabbat. Y si Él solo nos hubiese dado uno de los regalos, aún habría sido suficiente. Esto es para mostrar una apreciación mucho mayor de todos ellos en conjunto. Y esto es importante porque a veces no nos acordamos de esto. Ya les voy a decir. Las 5 primeras estrofas de Dayenu están agrupadas. Las 5 están relacionadas con la liberación de la esclavitud. Las siguientes 5 describen los milagros que Él hizo por nosotros y los últimos 5 representan la cercanía de Adonai, es decir, a su presencia. Entonces tienen una escala como de valores, ¿no? Liberación, milagro y acercarnos al Padre. ¿Okay? Cada una de las estrofas es seguida por la palabra Dayenu hubiera sido suficiente, que es el significado, cantando en varias ocasiones. Lo disfrutamos muchísimo. Pesach nos debe llenar de agradecimiento con una actitud de alabanza, glorificando, honrando y exaltando a quien hizo, hace y hará todos estos milagros con nuestros antepasados y con nosotros. Quien sacó de la esclavitud, nos sacó a nosotros de la esclavitud a la libertad, del sufrimiento al genuino gozo, del luto a la convocatoria, a la celebración, de la servidumbre a la redención. Presentémonos entonces delante de nuestra presencia con un corazón limpio y puro, con aroma grata delante de nuestro Padre. Como está escrito en Colosenses 3, 14, 16, y sobre todo, revístanse de amor. Revístanse de amor. Eso está como re bueno. Revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que en el corazón de ustedes gobierne la paz del Mesías, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La palabra de Josué habite ricamente en ustedes. Intrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. Es la oportunidad entonces de celebrar y de exponer
de hacernos portavoces de esta palabra que está en Colosenses 3 y de vivir realmente eso que vivieron nuestros antepasados, ahora quizás con mucha más revelación. Haxamea Pesach, amados hermanos. Bendiciones para todos. Haxamea. Bendición. Entonces ya saben, ya no es que están invitados, ustedes son de aquí. Sin embargo, los invitados ya también tienen su ¿cómo se llama? Su condición. De cada mesa también lo debe atender. La ciudad también se la deben traer. No está allí, no lo decimos, pero como siempre hemos dicho, la ciudad cada quien se la trae y hacemos como siempre lo hemos hecho. Bueno, muchas bendiciones. Seguimos con el programa.